Buenas noches, yo soy Romeo Ortiz. Bea y yo continuamos juntos hoy nuestro viaje de autodescubrimiento y el día de hoy tenemos un tema muy interesante como todos los temas que vemos cada vez que nos juntamos. El día de hoy, allí está Bea, el día de hoy tenemos como tema la recuperación de la sensación de poder. Luego de haber visto qué importante era recuperar la sensación de identidad y la sensación de seguridad en ti mismo. Ahora estamos con el tema de recuperar la sensación de poder. Vamos a invitar ahora a Bea y Bea nosotros. Seguro que sí. Gracias a todas las personas que están llegando. Gracias a Sandra, gracias a Silvia. Hola, Bea, Hola, ¿cómo estás? qué cerca está estoy. Me voy a alejar un poquito. No, que está muy bien. ¿Qué tal, Romy? Muy bien, las dos hemos transitado unos días de, bueno, en los que hemos tenido que cuidarnos un poquito más, pero ya estamos bien, ¿no? Ya estamos mejor. Sí, bueno, yo todavía tengo la voz así un poquito tocada, así que si alguien me ve, bueno, mejor dicho, me oye un poquito afónica, perdón de antemano. Pero eres tú, No sé. sí. Bueno, les estaba contando de que luego de haber visto ya en los últimos programas lo importante que era recuperar la sensación de identidad, así como la sensación de seguridad en sí mismo, ahora entramos al área de recuperar la sensación de poder, ¿no? Entonces, vamos a ver cuán importante es recuperar ese gran poder que existe en nosotros, ¿no? Y cómo llegar a ello, ¿no? Sí, pues habíamos pensado para abordar este tema de la sensación de poder, hablar de una emoción muy poderosa que cuando la sentimos, sentimos mucha energía, mucho poder. Y no es otra que la ira. La ira actúa como combustible. Nos suele, cuando nos sentimos con ira, enojados, enfadados, molestos, hay veces que nos sentimos incómodos. No nos suele gustar sentirnos con ira. Pero olvidamos que es una emoción muy poderosa, porque a diferencia de la tristeza, que nos genera cierta apatía, nos hace estar mucho más, pues eso, sin energía, la ira sí que nos da poder. Pero, cuidadito, hay que controlarla. Obviamente no podemos dejarla que campe a sus anchas y que se libere, porque entonces estaríamos descontrolándonos, desequilibrándonos. Pero si la utilizamos a nuestro favor, la ira puede ser un importante canalizador y, ¿cómo decirlo?, actuar como catapulta o impulso. Por ejemplo, eh, no solo es un mapa, en el sentido de que imaginaros que me molesta que me hayan copiado, que alguien me haya copiado una idea. ¡Guau! Y me enfado. Me ha copiado tal idea, que mal, no sé qué. Lo único que está haciendo mi ira es que sea consciente de que no estoy valorando mi trabajo lo suficiente, no estoy apostando por mí lo suficiente. Entonces, eso es lo que me está mostrando. ¿Y por qué digo también que es un potente canalizador de energía y podemos podemos, digamos que concentrar nuestra energía y que sea un impulso? Por ejemplo, voy a poner un caso mío. A mí, la verdad es que cabrearme no me disgusta. Sí me gusta, ya lo he dicho muchas veces que cabrearme me gusta, pero ¿cómo uso la ira en mi favor? Por ejemplo, cuando yo tengo que ir a hacer deporte, si hay algún día que no me apetece o no estoy muy motivada, yo lo que hago es utilizar mi ira a mi favor. Digo, Beatriz, vamos a buscar algo que te enfade. ¿Por qué? Porque eso me da energía, me saca de esa apatía de no quiero hacer esto, no tengo ganas, de esa pereza, y me impulsa a poder tener fuerzas para ir a boxeo, ir a correr o, por ejemplo, imaginaros, esto sí que ha pasado, es un hecho verídico. Yo soy abogada, como ya os he comentado antes, en algún momento, y un día tenía un juicio y estaba triste por una situación no armoniosa que había visto, o que había sentido, percibido, llamarlo como queráis. Entonces, esa tristeza me estaba generando una cierta, como he dicho antes,
apatía, dejarme sin energía y me dije, Beatriz, no podemos estar así, te necesito enérgica, te necesito que te empoderes, te necesito fuerte. ¿Y qué dije? ¿Qué es lo que te cabrea de esta situación? Enfócate un poquito en eso. ¿Para qué? Para darme energía, para utilizar esa energía a mi favor. Y así, eh, pues digamos que asumí ese poder, interioricé esa energía, la canalicé para un buen fin, pero esto, si hacéis ese ejercicio, cuidadito, que lo único que estáis es tapando esta tristeza. Luego yo me comprometí a, hago esto, pero en algún momento que yo pueda y que esté sola y me pueda permitir un espacio para mí, voy a tener que sacar esa tristeza y lidiar con ella, porque lo único que está haciendo esa rabia, esa ira, es tapar esa tristeza. Pero cuando gestionas, sabes controlar esas emociones y las gestionas a tu favor, puedes tener este dominio, por así decirlo, y utilizar todo tu mundo interno en tu favor. Y eso es lo que Romy y yo estamos intentando hacer, que comprendáis con estos programas. Exacto. Vea, lo que me gustó de lo que dijiste es de que la ira es verdad, es un indicador, tiene dos funciones, o bueno, eso así como nosotros lo vimos que tiene dos funciones, el ser un indicador para decirte hay algo que te está fastidiando, hay algo que te está incomodando. Recordemos que cuando iniciamos este espacio les hablamos de la zona de confort. Eso significa hay algo que te está diciendo algo que ya es demasiado, algo que ya no te gusta, algo que te está fastidiando. Y es por eso que surge ese sentimiento de ira. Ese es el indicador. Algo existe en tu entorno, en ti, que ya no te está satisfaciendo. Esa es la primera función que tiene la ira, indicarte esto. Hay algo que ya no es suficiente. Y el siguiente es que es un combustible, es algo que te activa, que te mueve, que te lleva a la acción, ¿no? Es decir, no es que tú te lleves por la ira y que tires abajo todo o que sea algo destructivo, no, sino que, como dijo Bea, tienes que hacer uso de ese potencial o de esa fuerza que existe por medio de la ira y que la manejes a tu favor, que la sepas gestionar y que te des cuenta que es necesario hacer un movimiento. Y ese movimiento significa salir de donde ya no te sientes a gusto, moverte de ahí. Y eso es lo positivo de la ira. En realidad está a tu favor, si la ves así. Es como una amiga fiel que te dice, tómate en cuenta ahora, deja de ser pasiva. Y a veces es bueno hasta ser rebelde, gracias a la ira. Y aprender a decir, basta, es suficiente, ahora me toca pensar en mí. A partir de ahora voy a pensar en mí, ¿no? Ujú. Sí, como que nos muestra el camino al cambio y también, como dices tú, a poner límites también a los demás, porque si algo me molesta en el otro, quizás es porque bueno, quizás no, yo a lo mejor lo he permitido. Entonces, tengo que poner ese límite y eso es lo que me está mostrando mi enfado, mi ira, mi rabia, a decir, basta, como decías tú. Exactamente, exactamente. Y eso es lo que, la ira es lo que te está diciendo, tú tienes un poder y ese poder está en ti. Y como ya empezamos este camino y empezamos a trabajar en la recuperación de la sensación de identidad y de seguridad en ti mismo, estás liberando ese potencial que existe en ti. Y es por eso que surge esa ira, es por eso que te estás empezando a ser consciente de que existe algo más allá de ese lugar en el que estás ahora y que tienes que moverte, porque ese poder está empezando a liberarse gracias a lo que estamos iniciando y lo que vamos a continuar haciendo. Y es por eso que surgen estos sentimientos quizás encontrados, pero que simplemente te permiten darte cuenta de que tienes que continuar y que no puedes abandonar, tienes que seguir, tienes que mantenerte en el camino que iniciaste. Totalmente. Por eso, Romy y yo os invitamos a que cuando os sintáis enfadados, con ira o molestos, simplemente preguntaros, ¿qué me está mostrando esta situación? ¿Qué puedo aprender de esta situación? Solo eso. Porque ahí es muy probable que, como digamos que desactivéis o desbloqueéis una situación bastante poderosa o que puede resultar de crecimiento y transformadora para vosotros, en lugar de simplemente enfadaros sin más.
sino invitaros a esa autorreflexión. Exactamente, exactamente. Eso, la autorreflexión es sumamente importante. Es decir, su- permitirse también que existen momentos en los que uno tiene que también ir a la introspección, es decir, ir al silencio, o como ustedes lo quieran llamar, en donde ustedes puedan empezar a darse cuenta qué me quiere decir esa sensación, o esa ira, o ese enojo, o esa rabia. Como tú dices, hay un para qué, y es esa ahora nuestra misión, identificar qué nos quiere decir esa situación que nos ocasiona esto, ¿no? Ujú. Y bueno, en la parte negativa de esta ira, ¿qué podemos encontrar? Bueno, en la parte negativa, ¿qué es lo que podemos encontrar? Bueno, ahí seguimos con el área puede surgir la vergüenza también. Podemos hablar de esa, de es que eso en realidad es un mecanismo de autoprotección. La, ver- Ujú. es lo que nos permite mantenernos en este ambiente, encajar en el ambiente. Es decir, como que quiere ocultar esa vulnerabilidad que existe en cada ser humano y no dejarnos, no mostrar esa faceta en la que de repente erramos o en la que de repente cometemos o que no hacemos las cosas como lo espera nuestro entorno. Y para evitar el fraude o para evitar el descontento de los demás, a veces evitamos hacer un cambio o dar un nuevo, o hacer un paso, o dar un paso tal vez. Y es por la vergüenza que nos limitamos para mantenernos en ese ambiente, para seguir encajando y estar con ese sentimiento de pertenencia en el grupo, ya sea en el grupo, en el entorno familiar, laboral, social. A veces uno reprime esos nuevos o los objetivos que puedan surgir o los sueños que podamos tener por el qué dirán, o de repente me atrevo a mucho y de repente puede haber un descontento en mi entorno y yo por esa vergüenza, por ese temor, me reprimo y me quedo nuevamente en esa oscuridad, o me quedo de repente oculto eso que puede o que tiene que surgir, ¿no? Totalmente, es como un mecanismo de control indirecto para que nos paralice, para no salir de esa zona de confort. Por ejemplo, en el ejemplo que, por ejemplo, en el ejemplo, muy bonitas las palabras. Bueno, en el ejemplo que he escogido antes de me han robado la idea y nos enfadamos, el mensaje que hay detrás es no estás apostando suficiente por tu trabajo, no estás apostando suficiente por ti. Ujú, Entonces hay una vergüenza implícita de tengo que asumir que no estoy haciendo bien las cosas, que no estoy apostando por mí, que no me estoy reconociendo lo que valgo, no me estoy reconociendo ese valor. Y es más fácil bloquear toda esa vergüenza con la ira que reconocer, como dice Romy, esa vulnerabilidad. Normalmente lo que hacemos es tomar distancia y insensibilizarnos, en lugar de reconocer los sentimientos que están produciéndonos y la verdad oculta detrás de ese enfado, detrás de esa molestia, de esa situación. ujú. Además, luego, ¿qué podemos hacer? Hacernos conscientes o verbalizar esa cara oculta, porque una vez verbalizamos el motivo de nuestra vergüenza, empieza nuestra curación y nuestra transformación, porque hacemos consciente el subconsciente y ya podemos desbloquearnos y avanzar. Exactamente, exactamente. Muchas veces también es necesario crear un círculo en el que nosotros tenemos la posibilidad de hablar de esos sueños nacientes o de esos proyectos que quieren salir a la luz. A veces, de repente, existen personas que no están en nuestra sintonía, digámoslo así. Y puede ser de que aquellos nuevos proyectos, por esas opiniones que no estén en sintonía con nosotros, pueden tirarlos abajo. O de repente refuercen ese sentimiento de vulnerabilidad y nos impidan continuar. Entonces es a veces necesario crear un espacio de protección. Tienes que cuidar a tu niño interior, ¿no? Y en ese espacio simplemente permitir el ingreso de aquellas personas que estén en sintonía contigo, aquellas personas que aporten, que sumen, y no aquellas que te
aplasten o que derrumben aquello que quiere empezar a surgir, ¿no? Totalmente. Tenemos que crear ese espacio de seguridad en el que nos sintamos que es nuestro refugio, que podamos acudir a esas personas que, digamos, nos van a aportar, nos van a sumar y no nos vayan a generar esa vergüenza que lo único que nos hace es dejar escapar una duda que de repente se integra en nuestro ser y es como la primera copa de un alcohólico. Una vez dejas pasar eso, se lía el bucle, el festival de sentimientos de negativos, de pensamientos intrusivos y no podemos seguir adelante o se nos dificulta, mejor dicho, nos paraliza. Eso es lo que debemos evitar. ¿Y cuáles son las personas opuestas a lo que estaba diciendo Romy de ese círculo de seguridad? Las personas que nos critican. Esas personas que nos critican, uno, nos mantienen en nuestra zona de confort y además no nos hemos dado cuenta que las personas que nos critican nos vuelven manipulables. Porque cuando tú estás sujeto a una crítica constante, a exponerte a esa vergüenza, o mejor dicho, a ocultar esas vergüenzas porque te están criticando constantemente, te mantienen bloqueado, paralizado y por tanto manipulado. Exactamente, exactamente. Es decir, tú eres preso de la opinión o del parecer de los demás. Es decir, tú necesitas la aprobación de los demás y para no romper ese vínculo, que desgraciadamente es un vínculo vicioso, eh, ocultas aquello que existe en ti, ¿no? Y no quieres mostrarte o quieres evitar mostrar esa vulnerabilidad por las críticas probables que puedan surgir o que surgieron, y es por eso que te mantienes otra vez, te encapsulas y te mantienes en ese nuevo sueño, ese nuevo proyecto no sale a la luz, no logra ver la luz. Y en ti puede surgir la frustración, puede surgir la tristeza que te paraliza y te sigue anclando, ¿no? Cuando en realidad tú tienes la posibilidad de decir, sacar afuera todos esos talentos, todos esos aspectos que están por florecer, pero que solamente puedes hacerlo tú mismo, ¿no? Cuando existen esos casos de vulnerabilidad o de vergüenza, es muy útil cuando tienes aquellas personas en tu entorno que sí te suman y te aportan, puedes tal vez hablar con ellos de esos temores que existen en ti o esas posibilidades de que de repente me da pena o ¿qué pasaría si de repente fallo o de repente no sale como yo quisiera? Estaría bien hablar de ello también, porque de esa manera también te liberas de esa posibilidad de vergüenza que pueda existir en ti. Pero hablarlo con personas que que quieran recibir esa información y que no utilicen esa información ya sea para manipularte o para desanimarte, ¿no? Entonces, queda en cada uno identificar qué personas son las idóneas para que tú puedas compartir con ellos esos sentimientos tal vez en los que tú te sientas un poco en duda, eh, y esas personas sabrán cómo de repente hacerte como un puerto en el cual tú te puedas sentir seguro, ¿no? Esa sería una posibilidad también, es decir, identificar y reunirte o rodearte de personas con las cuales tú puedas tener ese círculo de seguridad, ¿no? En el que tú puedas hablar de esos sentimientos de ira o de vergüenza, ¿no? Y tematizarlos, sacarlos y ponerlos encima de la mesa, ¿no? Y hablar de ellos, ¿no? Hmm. Sí, y sobre todo valorar. ¿Qué me está diciendo esta persona? ¿Es una crítica o es una apreciación positiva que me puede, es constructivo para mi nueva versión? Porque si no lo es mejor como devolvérselo en el sentido de no aceptarlo. Si Exactamente. simplemente es algo superficial que realmente no aporta. O sea, aquí es necesario también la autocrítica real y honesta, porque a nadie nos gusta que digamos, que nos digan aspectos malos que hayamos realizado o que hayamos ofendido a alguien. Por tanto, primero una autocrítica nuestra sensata y honesta de lo he realizado mal o me está diciendo algo que es meramente superficial y vacío, que no se puede cambiar o que no me aporta nada.
porque entonces en este caso, lo que digo, lo bloqueamos, no lo aceptamos y no es necesario ni siquiera enfadarnos. Si nos enfadamos, eh, como hemos dicho antes, a mitad de, bueno, a inicio del programa, la pregunta que os ofrecemos Rom y yo, ¿qué me está mostrando esta situación? ¿Qué puedo aprender de esta situación? Porque es pura ley del espejo. Si si el otro tiene un acto conmigo y a mí me afecta, es que hay algo en mí que tengo que trabajar. Es así. Y Exacto. digamos ahora el problema real es cuando entra una crítica en mí, una crítica negativa, y me afecta. ¿Cómo lo gestiono? Ujú. Exactamente, No, no, exactamente. ¿cómo lo gestiono, Romy? Esto es una pregunta para ti. ¿Cómo gestiono esa crítica negativa? En estos casos, cuando surge una crítica, lo que yo haría es, eh, primero, no aceptarla, es decir, yo no aceptaría, yo no entraría en el diálogo, yo no, no entraría en ese ping-pong, porque se trata, si tú entras en el ping-pong a jugar el ping-pong, puede ser que salgas perdiendo. ¿Por qué? Porque como tú dijiste, esto en realidad es como es la ley del espejo. Esta crítica te está mostrando de que existe una duda en ti, no es otra cosa. Y esa duda tiene su origen, como ya lo vimos previamente, en alguna creencia limitante, en algún miedo. Ese miedo tiene su origen en alguna creencia. En algún momento de tu biografía tiene que haber surgido un evento que te ha impregnado ese sentimiento y es por eso que surgió esa verdad, digamos, o esa creencia limitante, que le da origen a ese temor, a ese miedo o hasta la vergüenza probablemente. Entonces, esa crítica solamente se está reflejando algo. Entonces, lo que deberíamos hacer es, pues, estar atentos, hacernos conscientes de que esa persona solamente me está mostrando algo que tengo que trabajar en mí, identificar el origen de esa duda, de ese miedo, ¿no? Ya dijimos cómo lo podemos gestionar a través del cuestionamiento y reemplazando esa creencia limitante por una nueva a través de afirmaciones que te empoderan, ¿no? Y que declaren tu nueva verdad, ¿no? Entonces, de esta manera, yo lo haría de esa manera, hacerme consciente, no ingresar en el diálogo, no entrar al juego del ping-pong, no aceptarlo y muy discretamente, muy diplomáticamente, simplemente terminar el diálogo. O simplemente no ahondar el diálogo, porque si no, de verdad que lo único que vas a hacer es empezar a crear argumentaciones que lo único que vas a hacer es vas a querer justificar lo no justificable, ¿no? Y algo adicional también, vea, de que no solamente se trata de las críticas que vengan del diálogo externo, también pueden surgir críticas del diálogo interno, de ese boicoteador. A veces cuando surgen esos nuevos proyectos o surge el deseo, puede ser que la duda surja en ti misma o en ti mismo. Puede ser que tú dudes de la capacidad, de tu propia capacidad de llevar a cabo ese nuevo proyecto. Entonces, también tienes que identificar qué es lo que te estás diciendo tú. ¿Cuáles son los pensamientos recurrentes con relación a ese proyecto o a ese nuevo emprendimiento que surge en ti? ¿No? Entonces, estar muy atentos y ya sabemos que cuando surgen esas dudas, ya sea en el diálogo interno o en el diálogo con tu entorno, entonces identificar cuál es el origen de ese miedo, ¿no? Y trabajar en ello. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y además, aquí recordar diversas cosas. En primer lugar, cuando surge una duda propia, que no ha sido externa, eh, podemos recordar también otras apreciaciones positivas que nos hayan hecho en algún momento. También recordar que el crecimiento no es lineal, Mm, que hay diversas etapas, que podemos fracasar y que no hay ningún fracaso del que no aprendamos, porque eso quiere decir que hay una nueva oportunidad para el éxito, porque ya hemos probado el camino que no es y sabemos que por ahí no es y entonces buscaremos otros caminos. Así que no es necesario ese machaque. Y luego, en relación a la duda, aquí podemos mencionar que muchas veces dudamos de nosotros porque no nos permitimos ver que existen esos caminos para llegar a aquello que deseamos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que, por ejemplo, cuando ocurre algo en relación a aquello que estamos enfocados, deseamos, que nos acerca a ello, decimos, uff, esto es una casualidad. Esto no podría, esto es una coincidencia, sin más.
Porque desde mi punto de vista no hay casualidades, sino causalidades. Cuando nosotros nos enfocamos en algo, existe para mí un universo que conspira, una inteligencia que conspira a nuestro favor para darnos aquello que queremos. Pero esta verdad nos suele resultar aterradora, porque si realmente hacemos conciencia, nos resulta más fácil creer que es algo imposible que es posible, porque si creemos que es posible, nos tenemos que hacer responsables de encontrar una vía o generar una vía para conseguirlo. Y eso nos aterra porque es demasiada responsabilidad. De ahí la frase de cuidado con lo que deseas, porque se puede cumplir. Cuando de repente empezamos a ver que se está alineando todo, nos da muchísimo miedo. ¿Qué opinas sobre estas sincronías? La sincronía tiene mucho que ver con la confianza en uno mismo, con esa sensación de seguridad en ti, en tu poder. Y este poder es lo que permite que esa creatividad se dispare, que esa inspiración o esa, sí, que esa intuición inspirada que se dispara en ti, que surge en ti, porque surge en ti cuando tú empiezas a confiar en el poder que tú eres, cuando empiezas a confiar de que tus proyectos sí son realizables, que sí son un hecho, cuando tú empiezas a confiar en ello, automáticamente se activa esa creatividad en ti, se activa esa inspiración, esa intuición inspirada, que es lo que te lleva a una acción. Es que acá no es que no vamos a movernos, es que nos vamos a quedar solamente sentados y que solamente con el uso de la visualización, por ejemplo, o de las afirmaciones, es que todo se da. Claro que sí, eso es parte de. Sin embargo, en este camino es propio también de que tengamos que ir a la acción. Por supuesto que sí. Imagínate que tú quieres tener un nuevo trabajo, pues probablemente tengas que aplicar para él, tengas que escribir tus currículums, enviar los currículums o hacer un par de llamadas, pero cuando lo haces desde la confianza en ti mismo, de que ese puesto es tuyo porque eres la mejor candidata o el mejor candidato, confías en tu potencial, sabes tú realmente quién eres, ya trabajaste en tu identidad, entonces con seguridad tú te mueves a la acción, tú realizas los pasos que realizas. ¿No? Pero con confianza, con seguridad en ti mismo, sabiendo que todo ya está. Y las cosas se van dando, es como que si fueran los eslabones de una cadena que se van uniendo uno tras otro. Y las cosas son tan naturales que a veces por ser así, surgir con una naturalidad, a veces nosotros no les damos el crédito que realmente les corresponde. Y como tú decías, lo justificamos con es un golpe de suerte. Igual iba a suceder. Es decir, tenía que ser así. Y no te das cuenta de que en realidad todo se está moviendo a tu favor porque tú empezaste a creer en ti. Invertiste en trabajar en tu identidad, en reforzar tu identidad. Porque esa confianza que tú ganas, la transmites, sale por los poros. Es decir, es increíble cuando tú realmente confías en ti mismo y por la ley del espejo nuevamente, si tú confías en ti, es inevitable que tu entorno confíe en ti y ve en ti esa seguridad. ¿Y quién no quiere a una persona así cerca a sí mismo? Es decir, si yo fuera un empleador y tuviese una candidata o un candidato con esa confianza, ¿sí? Pero que sabe que es la mejor o el mejor, esa persona es la que tiene que estar en mi equipo. No existe otra manera. Es decir, opacas al resto. Pero es que no existe un resto. Es que tú eres realmente la luz. Tú eres esa luz y tú estás aquí para brillar. Entonces, eso es lo importante, que tú trabajes en esa confianza en ti mismo, en esa seguridad, trabajes también en esa identidad, en saber realmente quién eres tú. Y cuando tú lo haces, esa creatividad, esa acción inspirada, se despierta y empieza esa sincronía. Empiezan esos eventos que empiezan a concatenarse, empiezan a hacer los eslabones de esa cadena que te llevan a ese deseo, que el deseo ya está cumplido, porque tú lo elegiste así, ¿no? Pero tienes que abrirte a recibir eso, abrirte y aceptar que eso es para ti, que eso es tuyo. Sí, sí, y no solo
a abrirte, a aceptar que eso es para ti, sino permitirte sentir que tú eres esa versión de ti que puede tenerlo. Porque hay veces que el universo va a llamar a tu puerta 1000 veces dándote aquello que eso que querías, pero tú te vas a encargar de ir cerrando las puertas si consideras que no te lo mereces o si tienes miedo, por ejemplo. Ujú. Imagínate, tú quieres acceder a un trabajo, a un puesto de trabajo en una determinada empresa y de repente vas a una cena de amigos y conoces a alguien que trabaja en esa empresa y que es de recursos humanos y filtra currículums y te dicen, oye, envíame el tuyo o algo así, ¿no? Y tú decides no enviárselo porque no, es que no hay que accionar, no, es que, y si, no, no, si es para mí va a llegar de algún modo y me van a decir por gracia divina que es mío y listo, y no tengo que aplicar y no sé qué y no sé cuánto. Y lo único que hay ahí y que me estás mostrando es que tienes miedo de enviar el currículum y que te rechacen. Y el universo estaba ahí poniéndotelo en bandeja, pero tú decidiste que no. Y esa terrible verdad no nos gusta. Por eso digo que nos es, digamos que preferimos ignorar que existe un universo inteligente que cuando nosotros nos enfocamos a aquello que queremos está dispuesto a dárnoslo. Porque eso quiere decir muchas veces que si no tenemos lo que queremos es porque no nos lo hemos permitido. Porque es hacernos responsables de la posibilidad de que si en mi mundo no está ahora mismo lo que yo quiero, o no lo estoy viendo, o me estoy quejando porque no está, es porque yo estoy generando eso. Y esa posibilidad es, o mejor dicho, esa incómoda verdad nos aterra y no nos gusta. Pero hay otra también, otra certeza, es que la libertad es más aterradora que la prisión, se dice en una frase. ¿Qué quiere decir esto? Que la posibilidad de éxito nos hace asustarnos más que salir de nuestra zona de confort, que es nuestra prisión porque nos hemos habituado, nos hemos acostumbrado a lo mejor a que nos rechacen, a no tener lo que queremos y cuando aquí alguien lo tiene, siempre condenamos a esa persona en el sentido de, ah, es que a él le han dado el puesto porque está enchufado, es que a él le ha conseguido esto por esto y lo que estás haciendo es cerrándote a la posibilidad de recibirlo tú y además mostrando tu envidia de que no lo tienes, tu enojo y rabia está reflejando la incómoda verdad de que odias no tener eso, de que no te gusta no tener eso y de que sientes que tú no tienes acceso a eso. Por eso te cabreas y por eso condenas el éxito ajeno y encima bloqueas el tuyo. Exacto. Claro, lo que están haciendo en el caso que tú estabas mencionando es justificar, ¿no? Es justificar por qué los demás tienen éxito, es decir, por qué los demás tienen éxito y en realidad está justificando tu fracaso, está justificando que tú no te permites salir a la luz y brillar. Y eso implica que tú tomes la responsabilidad. Y muchas veces es lo que a nosotros nos atormenta o nos impide dar ese gran paso porque no queremos, porque siempre nos hemos estado acostumbrados de que tenemos que estar dependientes de algo, de alguien. Y cuando tú asumes la responsabilidad, ya no hay a quien echarle la culpa, ya no hay a quien responsabilizar afuera. Eres tú el único que tú decides cómo es que tiene que llevarse a cabo tu vida. Y eso es a veces algo que nos ocasiona o que nos abruma, porque nunca supimos cómo funciona. Pero es que ahora tienes que hacerlo. Es que es una posibilidad que tú tienes que tomar, que la tienes que considerar. Cuando tú decides de una vez, ahora yo quiero, es decir, hacerme cargo de mi propia vida y no echarle la culpa a nadie más. Es decir, ahora soy yo. Y cuando tú te haces cargo de tu propia vida, te liberas de tantas cosas, es decir, te liberas de vínculos que simplemente lo único que han hecho es mantenerte atado en ese lugar en el que tú no podías florecer, no podías crecer, no podías seguir evolucionando. Pero cuando tú decides tomar, como se dice, la sartén por el mango, lo decimos en Latinoamérica, cuando tú decides, Aquí por fin, también. también lo dicen ustedes en España, por fin tomo la sartén por el mango, entonces es cuando yo ahora empiezo a vivir. Cuando yo abrazo todos esos miedos, esa vulnerabilidad que pueda existir en mí, que existe en cada uno de nosotros, claro que sí. Cuando tú abrazas todos esos miedos, todos esos temores, con el amor que sientes por ti,
es cuando empiezas a darte cuenta de que sí es posible ser valiente y vale la pena ser valiente y hacerse cargo de tu propia vida. Y ahí te vas, pero con todo. Y ahí hasta te atreves a tirarte a la piscina. Y la piscina siempre tiene agua, siempre. Pero ya te decides ir ahí. Y si tú hasta con los ojos cerrados, porque confías en ti mismo y tú sabes que eres el Superman o la Superwoman y que tú vas a volar, que vas a surcar los cielos y vas a llegar. Algo que estaba escuchando ayer, que lo escuché cuando lo decía también Marcela, de vida holística, hasta el cielo es poco, porque las alas se te dieron para volar y está para, es decir, no, ni el cielo es un límite, tú puedes llegar a donde tú quieras, pero primero tienes que creer en ti y saber quién eres. Y cuando sabes quién eres y trabajas en esa confianza en ti mismo, créeme que no hay nada ni nadie que pueda pararte, te haces imparable y brillas simplemente. Totalmente. Inciso, y así spoiler, tenéis que ver el directo que hizo ayer Romy con Marcela de Vida Holística, que es donde sale esta frase que acaba de decir. Y bueno, y siguiendo el- el hilo de la conversación, una de las cosas que también vamos a enlazar con la vergüenza de la que hablábamos, cuando tú de repente te empoderas, confías en ti, ves esas sincronías, las aprovechas, te vienes arriba, van a haber personas que a lo mejor te van a introducir con ciertas críticas la vergüenza en ti. Pero ¿cómo te atreves? ¿Cómo piensas que eso va a salir bien? ¿Cómo crees que eso es posible? ¿Estás loco? No estás siendo realista. ¿Y sabéis lo que está haciendo esa persona? Te está introduciendo una serie de críticas, una serie de dudas, como hemos estado hablando antes, y una vergüenza para que tú te paralices, te bloquees. ¿Por qué? Porque le estás abochornando. Si tú lo haces posible, eso quiere decir que esa persona que ha dicho todo el rato que eso era imposible, que eso no se consigue, que eso solo lo consiguen X personas, tú le estás demostrando que se puede y le estás haciendo ser consciente y cuestionarse sus creencias, que y ser consciente de que sus creencias que había sostenido no son reales. Entonces tiene que hacerse responsable de esa posibilidad totalmente aterradora que el éxito existe, que lo que él quería existe y es posible, solo que él no se lo ha permitido. Ujú. Entonces, ahí es lo que hablábamos antes de la crítica y la vergüenza. Cuando alguien simplemente te esté diciendo, emprender es muy complicado, estás loco, quédate en tu trabajo, que es algo seguro. Lo único que te está trasladando es que él tuvo miedo de realizar esa acción y que tú te lo has permitido y como a ti te salga bien, esa persona se va a sentir muy mal de no habérselo permitido, de no haber apostado y de seguir teniendo un miedo que tú parece que has trascendido. Ujú. Y lo importante en estos casos es a veces por escuchar la voz de afuera, vea, obviamos, dejamos de escuchar nuestro yo interno, nuestra voz que nos dice, sí se puede, es posible. Sí. A veces nos surge ese miedo y nos es más fácil hacer caso o hacer eco de las voces externas que nos dicen, piénsate lo mejor, lo has evaluado bien, pero ¿qué pasa si te equivocas? ¿Qué pasa si te estás apresurando? ¿Por qué no esperas un poco? De repente lo puedes hacer más adelante, todavía no. Y empiezan a ingresar en ti o a implantar en ti la duda. Y estás dejando de escuchar tu voz interna, cuando en realidad tú tienes que siempre hacer eco, es decir, darle voz a ese yo que existe en ti, que te está diciendo por medio de la ira, por ejemplo, que es lo que dijimos al principio, de que es momento de que ya salgas de donde estás. Esa insatisfacción te está diciendo que es momento de cambio y tú estás apto para el cambio, pero tienes que confiar en ti, tienes que creer en ti y tienes que lanzarte, tienes que dar el primer paso y seguir con el siguiente. Y si de pronto llegan momentos en los que tú dices, pero yo hago todo lo que puedo y yo veo que no hay avances, o de repente después de 2 días o de 3 días de estar tan animado o de estar tan persistente, de repente surge en ti un desgano, qué sé yo, y eso como que dices, ay, pero ¿será que de repente
lo tengo que seguir haciendo o mejor abandono o mejor lo dejo. No, tú tienes que continuar. Esos momentos pueden surgir, es parte de este nuevo camino que estás iniciando, que iniciamos todos, el del crecimiento. Van a surgir esos momentos en los que tú de repente sientas que no has avanzado lo suficiente o de que de repente ves esa meta, la ves muy lejos todavía, pero tú tienes que mantenerte firme en tu propósito, tienes que ser persistente, tienes que ser disciplinado. Algo que escuché hoy día también, que claro, la motivación es importante, pero más importante es la disciplina. Justo cuando surgen esos momentos, probablemente no estés motivado, claro, por eso es que surgen esos momentos de desgano. Es ahí cuando la disciplina tiene que entrar a tallar, y ahí es cuando tú tienes que decirte a ti mismo, sí, yo continúo, me mantengo firme en ese objetivo cumplido y sigo para adelante. Pase lo que pase, oiga lo que oiga, vea lo que vea, yo sigo adelante. Eso es lo importante. Es decir, ser benevolente con uno mismo. Es decir, tienes que tenerte mucha paciencia, darte el tiempo, estás sembrando nuevas semillas, esas semillas requieren de tiempo, y no es que en 2, 3 días tú vas a ver los frutos aquí de un árbol, de una semilla de tomates. Es decir, tú necesitas un tiempo y es por eso que tienes que tener paciencia. Y durante ese camino, durante ese tiempo de germinación, de crecimiento y de cosecha, van a surgir esas dudas probablemente, van a surgir probablemente esos sentimientos en los que tú veas que las cosas están como que paralizadas o que cuándo es, cuándo pasa. No, tú sigues persistente, tú te mantienes en tu objetivo cumplido, tú te mantienes allí, tú estás allá al fondo y continúas y durante ese lugar, ese tiempo, sigues trabajando en ti, identificando aquellas creencias que de repente no te permiten evolucionar o que no te permiten mantenerte en tu objetivo cumplido y seguir persistiendo, trabajando en este crecimiento, en este desarrollo personal y seguir y seguir y seguir. Sí, y cuando tú sigues y sigues, como decía Romy, persistes, que llega el crecimiento, llega esa etapa de crecimiento. Y aquí quiero recordar una frase que se dice que es Dios ayuda a quienes se ayudan, que hay veces que ha sido mal entendida porque algunas personas consideran que es Dios ayuda a quienes se ganan su ayuda. Tú no te tienes que ayudar, tú no te tienes que ganar la ayuda de nadie. Tú te tienes que enfocar en ti, en ayudarte a ti, en crecer por ti, en amarte a ti, porque cuando tú haces eso, esa ayuda viene multiplicada, ya sea por Dios, por el universo, por quien quiera que tú creas, porque tú estás enfocado en ti. Así que antes de irnos, a ver, todavía queda un poquito, pero me gustaría también que nos preguntemos sobre cuán de comprometidos estamos con nosotros mismos, en el sentido de te estás cuidando, te estás dando lo que necesitas, te estás alimentando bien, te estás dando el descanso necesario, te, te estás juntando con las personas apropiadas o estás en un entorno con muchas críticas o estás en un entorno que sí que te apoyan, sabes poner límites, te sientes incómodo con los demás. Quiero que te hagas esas preguntas. Y también, cuidado con las respuestas, que luego me conozco aquí al personal y lo siento mucho, pero toca también regaño. ¿Por qué? Porque luego, cuando las respuestas son muy negativas, empezáis. Ay, es que no, yo no me estoy, yo no, yo soy idiota, soy tonta, porque no me estoy ayudando, estoy permitiendo demasiadas cosas, es que soy imbécil, bli, 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 bli. No, no hay que ser culpables, somos responsables. Una vez identificamos un área en el que fallamos, lo único que hay que hacer es responsabilizarse, pero con paciencia, siendo amables con nosotros mismos. Ya lo he dicho, se trata de ayudarnos, de cuidarnos, de amarnos, no de fustigarnos, por favor. Que es que incluso cuando empezáis a identificar qué áreas no están tan bien en vuestra vida, empieza el linchamiento. No, hay que amarse, que de eso va el viaje del autodescubrimiento, de ser conscientes de nuestras sombras y abrazarlas. Porque una vez las abrazas, las puedes transformar. ¿Qué ibas a decir, Romy? No, eso es lo que decías, me pareció importante, abrazarlas, abrazarlas desde el amor, es decir, desde el amor que te tienes a ti mismo. Esto es lo más importante, es decir, tienes que parar esos diálogos, esos pensamientos,
o esas frases que a veces rondan en tu cabeza o que surgen en tu cabeza y que te empiezan a decir ya esas cosas, ¿no? Que a veces no me gusta ni repetirlas ni decírmelas porque de verdad que no son agradables. Es como que si hablarte mal fuera lo más normal, hablarte mal es lo correcto y no, es decir, sé que a veces nos crecimos así en donde pensaban que hablar mal era una manera de motivar, es decir, pero ¿cómo va a ver? Mira, pero mira que esas palabras, qué tonto que eres, eso se escuchó a veces uno de niño, o qué inútil, o que, ¿por qué no lo haces mejor? O qué sé yo. Y piensen, se pensaba antes de que esa forma de hablar era la manera, sí, que eso te motiva. Pues no es así. Pues ya no importa si lo escuchaste en tu niñez o en tu infancia, eso ya no importa. Lo importante es que tú ahora te tienes a ti mismo y que tú puedes hacer las cosas diferentes. Es decir, tú estás ahora en capacidad de asumir la responsabilidad de tu vida y ahora tú puedes trabajar en ti, empezar a cuidar ese diálogo que llevas a cabo contigo mismo, que es tan importante. Es decir, hablarte bien, eso es de verdad que es lo primordial. Decirte los cumplidos, no esperar a que nadie te los diga. Como decía Bea, ¿cómo te estás tratando? ¿Cómo te estás cuidando? Si estás cuidando realmente, es decir, estás haciendo todo por ti, estás dedicándote tiempo, estás llevando a cabo tal vez esos ejercicios que nosotros les estamos proponiendo, que los llevamos a cabo nosotras mismas. Algo que conversamos también en el último programa es de que realmente nosotros estamos notando esos cambios. Nosotros también llevamos a cabo ese registro matutino, esa lista de afirmaciones en las noches. Durante el día cuidamos mucho el diálogo interno. ¿Por qué? Porque nos hemos hecho conscientes de lo valioso que es invertir en ti a través de estos impulsos que estamos compartiendo con todos nosotros. Porque es que vale la pena. Es que no importa si es que nunca nos lo enseñaron. Eso ya no interesa. Lo importante es lo que hacemos ahora. Esta es la vida que tengo ahora. Estos son los recursos que yo tengo. Tengo un gran potencial en mí. ¿Estoy haciendo uso de ello o es que los estoy otra vez ignorando? Cuando yo tengo un sueño, ya lo comentamos, cuando yo tengo un anhelo, quiero hacer un nuevo proyecto, esto no es otra cosa que una voz de tu grandeza, de tu gran poder, de tu supraconsciente, del universo, como lo quieras llamar. Es una voz para decirte, hazme caso, mira lo que tienes en ti. Tú lo puedes todo. Es que lo puedes de verdad todo, pero tienes que creer en ti. Y de verdad que uno es capaz hasta de mover montañas. Yo sé que es una metáfora, pero esto te quiere decir de que sí es posible. Si es que tú crees que es posible, ¿no? Y se puede, de verdad, se puede hacer todo, se logra todo, ¿no? Se puede eso. Y además, qué bonito es vivir con esa creencia de que yo lo puedo hacer todo. Dime si no es una forma de vivir feliz. Aunque la gente te diga, vives en un mundo de, yo no sé, pues de hadas y de no sé qué. Ya, pues, pero si yo soy feliz así. Ya. Y Ah, además, pues, si vivo en ese mundo, qué mundo tan bonito y qué mundo tan triste el tuyo, ¿sabes? O sea, yo elijo vivir en ese mundo. La perfección del mundo es totalmente subjetiva. El mundo es neutro y cada uno lo percibimos desde nuestra forma. Si alguien te critica tu mundo porque es demasiado maravilloso y fantástico, pues siento que tu mundo sea muy triste y muy negro, ¿sabes? O sea, yo no es mi responsabilidad y no voy a asumir que me haga sentir mal porque mi mundo es muy bonito, sino voy a celebrar, o sea, lo voy a utilizar como motivo de celebración para que sea consciente de que he trabajado mi mundo y he hecho que mi mundo sea fantástico, increíble y muy bonito y un lugar en el que me encanta vivir. Y aquí aprovecho para lo que estaba diciendo Romy, que recojo su hilo de que todo es posible, todo se puede y que nos lo tenemos que permitir. Y también recuerdo que estábamos hablando de las sincronías. Que estéis aquí es simplemente para que os están abriendo la puerta para el cambio. Todos los martes os damos herramientas para que podáis cambiar. La pregunta es, ¿las estás utilizando? Porque entonces el universo está llamando a tu puerta y tú no le estás usando, tú no le estás abriendo, tú simplemente sigues ahí cerrando la puerta al universo, a Dios, a quien quiera que creas, y diciendo, no, es que a mí no me sale nada, es que todo me sale mal. ¿Qué estás haciendo?
¿Qué estás haciendo realmente? ¿Qué cambios estás generando en tu vida? Las herramientas te las estamos dando todos los martes totalmente gratis, las recordamos, las reforzamos. Incluso aquí estoy yo casi sin voz eh, diciendo el directo que la verdad es que no he podido subir antes el del recordatorio del jueves. Normalmente los ejercicios los recuerdo el jueves, pero no podía, no tenía voz y lo he hecho hoy. Pero yo estoy comprometida con vosotros, al igual que Romy está comprometida con vosotros. Sois vosotros que a lo mejor algunos no estáis comprometidos con vosotros mismos. Las puertas están, las sincronías están, solo que hay veces que estamos cegados, no las estamos viendo, así que quítate la venda, hazte responsable, comprométete y genera los cambios necesarios en tu vida. Las herramientas las estás teniendo todos los martes. Si no las usas es porque no quieres. Y el porque no quieres moverte, y lo siento mucho, si te molesta esto que estás oyendo, ya sabes, la ira la utilizas a tu favor. Exacto. No, es que es así, es verdad. El que estemos aquí nosotras es también es un compromiso que nosotros tuvimos. Es decir, nos comprometimos con este nuevo proyecto. Este es un nuevo proyecto. Este es un ejemplo de todo aquello que estamos haciendo ahora con ustedes. Ese es un proyecto que surgió de nosotras dos y dijimos nos comprometemos, pase lo que pase, y verdad, pase lo que pase, a pesar de que estuvimos un poco con alguna dolencia esta semana, eso no importó para seguir y semanalmente estamos con todas las personas que están aquí a compartir toda esta información que de verdad que es útil, pero tienes que hacer uso de ella. Es decir, la información está ahí, y no te quedes en el plano teórico, sino que anda al plano práctico. Y tú mismo pon en práctica, es decir, tú falsifica o verifica lo que te estamos diciendo. Ponlo en práctica. Es decir, nosotros lo estamos poniendo en práctica y estamos viendo los resultados. Y nosotros también damos fe de que pueden surgir esos momentos en los que de pronto aparecen las dudas o aparecen esos momentos en los que estamos un poco cabizbajos, surgen esos momentos. Nosotros no vamos a decirles aquí que nosotros ya somos las invencibles y que, uff, no, a nosotros eso nos pasa. Claro que no, esta semana también. Yo estuve la semana pasada, el jueves o el miércoles, se lo comenté a Bea y Bea fue tan generosa y me empezó y me empezó a decir esto y el otro y así poco a poco empecé a subir. Pero fue porque yo también tomé la decisión de abrirme y decirlo, comentarlo y poner en práctica lo que ella me recomendó. Me dijo, Romy, esto, y yo lo puse en práctica y tomé la decisión. Y empecé a darme cuenta que sí, es una cuestión de actitud y una cuestión también de compromiso contigo mismo. Es decir, alguien también dijo, la fortuna, es decir, tu estado de ánimo, tu fortuna no determina tu estado de ánimo, sino tu estado de ánimo determina tu fortuna. Las circunstancias, tú no puedes ser preso de las circunstancias, solo si tú quieres puedes ser preso de las circunstancias, a menos que tú decidas ponerte fuerte y encararlas. Es decir, qué actitud, qué haces con ellas, cómo las gestionas, pero no te dejes gestionar por ellas, sé tú quien las gestione a ellas. Eso es lo importante siempre, ¿no? Sí, sí, impecable. Bueno, después de este regañito, tirón de orejas, a aquellos que siguen aquí, que os agradezco mucho, vamos a proponeros los dos nuevos ejercicios para esta semana. Recordaros, bueno, salvo que Romy quiera decir algo más. ¿Quieres? Pues Los puntos relevantes y creo que luego de esta apreciación que les hicimos, que fue eso, una apreciación no solamente para que ustedes se den cuenta de que en algún momento estamos poniéndole la música a un nivel, pero si es que no lo escuchas, la música te la van a poner más alta y más alta y más alta hasta que te vas a tener que quedar sordo para que entiendas que algo que también me pasó a mí, que a veces yo también era un poco sorda y no me di cuenta y tuve que escucharlo a tal nivel en el que yo prácticamente ya no podía. Pero solo así me di cuenta que tenía que hacer un cambio. Y estoy agradecida que fue así. Pero ustedes no esperen a que se ponga la música también. Escúchenla ahora como está, a ese nivel. grandísimo consejo. Y primero quiero recordaros que seguimos haciendo la página matutina o el registro matutino de pensamientos. Ya sabéis, una hoja todas las mañanas a volcar todo lo que está en la mente, vomitar todo lo que está en la mente y lo hacemos así, sin juicios y nada. Y así vamos a ver dónde está nuestra mente enfocada. Y en segundo lugar, la cita con nosotros mismos, cita semanal. Si no, pues sacar ni 2 horas para ti
para ti solo, estando en tranquilidad. No, no es estar distraído, viendo una serie o leyendo. No, una cita para conectar contigo, escucharte, dar un paseo, darte algún gusto, algo. Si no puedes sacar ni 2 horas para ti, pregúntate que para quién estás viviendo. Ujú, exacto. Y cuán importante eres para ti. Esa es una forma de decirte que realmente te tomas en cuenta que te amas. Eso es amarte de manera concreta. Son cosas tan sencillas que uno, por ser sencillas, las da por hecho y no las pone en práctica. Cuando en realidad esas 2 horas o esas 3 horas que te puedas dar una vez a la semana por lo menos, no es nada en realidad. Si tú te consideras las 24 horas que tiene el día, bueno, ya, las 16 horas que tiene el día quitando las 8 horas de sueño, pero son 16 horas que tienes tu disposición y de ellas en la semana, ¿cuánto es? Es decir, date la posibilidad porque así empiezas a disfrutar de tu compañía, empiezas a conocerte, porque de eso se trata. Conversamos con ustedes de lo importante que es saber quiénes somos y así te puedes definir a ti mismo y dejar que el resto o que tu entorno te defina. Cuando tú sabes quién eres, por decisión propia, sabes lo que quieres. Y cuando sabes lo que quieres, vea, esos proyectos que surgen se hacen irreemplazables y no estás en capacidad de abandonarlos, aunque surja probablemente la duda, no, porque esos sueños son un reflejo de tu nueva identidad. Entonces, cuán importante es darte esos espacios para conocerte. Son tan, tan importantes, ¿no? Totalmente. Y además también preguntarse si no me estoy dando ese espacio, ¿qué no quiero escuchar de mí? ¿Qué no quiero ver? ¿A qué no me quiero enfrentar? Porque hay Mm, gente que huye de sí misma, mm, muchísimo. mm, es Y es verdad. porque no quiere ver algunas cosas o escuchar algunas cosas. Mm, Y antes de proponer los 2 ejercicios de esta semana, spam comercial. Eh, tenemos el 17 y el 18 de diciembre un taller con Ninita de Vivir mi Asunción, tanto Romy como yo, está enfocado a los propósitos de 2023, a generar ese plan de acción, a realmente cuál está siendo preguntarse, cuál está siendo mi autoconcepto, cómo me estoy definiendo, qué autoconfianza estoy sosteniendo, qué autorrespeto tengo, qué creencias estoy sosteniendo me están limitando. Y luego, eso es el primer día. Y el segundo día suele ser mucho más práctico porque vamos a definir el plan de acción de 2023, vamos a identificar las distintas áreas, cuál me está fallando, cuál debería reforzarla, cuál debería mejorarla, qué acciones voy a tomar para reforzarla, porque no se va a quedar en abstracto de quiero ir al gimnasio. No. ¿Qué días? ¿A qué hora? X. Generar el plan de acción y el compromiso real. O sea, no va a quedarse nada como un mero deseo. No, van a ser objetivos reales que vais a poner para cumplir y para, mm, digamos que, sacar esa versión que queréis en 2023. Y os vamos a demostrar las tres que si no hacéis esos ejercicios y no sacáis esa versión es porque no queréis. Porque el plan va a estar, las acciones, el compromiso, todo detallado, de una forma de planificación real y absoluta. Así que, si no lo queréis seguir, está en vuestra mano. Ya lo habéis, fijaos. sí, como dijiste, Bea, en el primer día queremos ver eso, reforzar, es decir, primero acompañarte para que tú sepas realmente quién eres, para que inviertas en ti, en esa autodefinición y en alimentar esa seguridad en ti mismo. Cuando tú ya tienes eso fortalecido, entonces vas a poder estar en capacidad de definir esos proyectos para el nuevo año o para el tiempo que quiera, para el tiempo que venga hacia ti. Cuando tú ya tienes esa seguridad y esa concepción sobre ti mismo bien fundamentada, tus nuevos proyectos están también a la par contigo. Y tú déjame decirte, cuando ya tienes todo esto trabajado, vas a llevar a cabo esas acciones, pero con una naturalidad y con una alegría, de manera inspirada. Ahí llegamos otra vez a esa sincronía. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta de que todo lo que estás haciendo es para ti y por ti y con qué disfrute lo vas a hacer. Si te toca ir al gimnasio cada 2 días o cada 3 días, ya no hay lugar para los peros, o que mira que cómo está el clima, o que mira que hoy día no, más tarde, mañana, no. Estás tan
no solo motivado, sino que tienes en ti, también trabajas esa disciplina. De eso se trata, trabajar la disciplina y hacer de esto un hábito para que ya se integre en tu rutina, en tu día a día y de una manera planificada acercarte cada vez más a ese cumplimiento de ese objetivo, ¿no? Exacto. Y vas a generar esa coherencia con lo que quieres y verlo por escrito, de una forma que tengas el planning. Y además, por ejemplo, me puedes decir, muy bien, vea, a mí no me regañes porque no sé ni lo que quiero. Vamos a poder hacer ese brainstorming, digamos que poner en papel qué queremos. Sí que hay gente que muchas veces no sabe lo que va a hacer ni el mes que viene, ni el año que viene, ni en 5 años lo que quiere ser. Vamos a ayudarte a encontrar qué quieres ser, en qué eres bueno, dónde te puedes enfocar, qué haría reforzar, qué no estás viendo. Así que no todos son regaños, también va a ser un acompañamiento funcional. Y si eh, digamos que ser conscientes de todo eso que no estás viendo ayuda, porque hay veces que solo no sabemos, que te sientas delante del papel y dices, ¿cómo relleno esto? Pero, ¿qué me está pidiendo? No sé por dónde empezar. Pues no, vamos a ayudar a todos a que sepan dónde enfocarse, qué hacer, qué no hacer, qué les ayuda, qué les beneficia, qué quieren. Ayudarte a hacer esa reflexión. Y por eso yo siento que va a ser muy poderoso, porque las tres, de hecho, nos reunimos el domingo y estuvimos ahí generando todo ese taller, todas esas tareas y todos esos ejercicios. Son eminentemente prácticos, ayudan muchísimo. Hemos fusionado varias técnicas de coaching, también técnicas asiáticas de autoconocimiento poderosas, como puede ser el Ikigai, y encontrar el propósito de tu vida, la razón de ser, que es lo que está enfocado el Ikigai, en ese tipo de ejercicios poderosos con preguntas de coach que son también poderosas para hacerte reflexionar, van a estar incluidas en ese taller. Por eso a mí me parece muy funcional. Exacto. Lo que queremos es que nosotros, es decir, hacer una selección de tus objetivos de una manera sistemática, estructurada, para que de esta manera no haya un desperdicio de energía, sino por el contrario, para que inviertas esa energía y no sea desgastante, sino que tú paralelamente disfrutes de este nuevo camino que estás iniciando. Es decir, hacerlo de tal manera tan estructurado para que tú veas cómo invertir la energía, ¿no? Y Claro, es decir, pero es un proyecto, es decir, que tú lo haces basado en el éxito, es decir, el éxito es lo que impregna todo esto. De eso se trata, una visión de éxito, como las personas que tienen éxito, ellos también llevan a cabo un itinerario. Y de eso es lo, hecho, ¿no? perdón, Eso es lo que queremos, que sea un itinerario para que tú logres experimentar el éxito y que no sea algo así totalmente indiscriminado o que sea algo desordenado, porque el desorden a veces conlleva un desgaste de energía y de eso no se trata. Se trata de ser muy el objetivo, siempre tener el objetivo enfocada. enfocado, exactamente, de eso se trata. Sí. De hecho, las personas que son más exitosas y millonarias son aquellas que han tenido una mejor planificación de su vida. Mira, aquí está Ninita, que es la siguiente mente pensante de este taller. Y también hay una cosa muy poderosa que te ayuda con el ejercicio que vamos a hacer es, sobre todo, que también me ha recordado Romy, es aprender si estamos desequilibrados, en el sentido de si estamos enfocados demasiado en una área, a diversificar nuestra energía y a reenfocarnos mejor, porque a lo mejor estamos enfocados demasiado en el trabajo y el área del amor, la familia, el Social. desarrollo personal está fatal, o a lo mejor estamos enfocados demasiado en el amor y la familia, el desarrollo personal, el trabajo, el dinero, las finanzas está mal o desequilibrado, mejor dicho. Entonces, a buscar esa armonía entre todas esas áreas. Ujú, exacto, exacto. Es decir, que todo, la totalidad esté armonioso, sea balanceado. Eso es lo que, eso es lo que ofrecemos en el taller, ¿no? Y como les decimos, que ustedes disfruten del proceso, es decir, que sea un disfrute y que no haya un malgaste, no malgastes tu energía, sino que la sepas invertir para favorecerte, ¿no? Para favorecerte.
Sí, después de este pan publicitario ya decimos los ejercicios. Sí, los ejercicios para la semana. Miren, ¿quieres empezar tú, Bea, con el ejercicio bonito que tienes tú? Vale, pues el ejercicio para esta semana que proponemos es hacer una lista de 5 personas que admires. Pueden ser, mira, aquí pueden ser personas vivas, personas muertas, personas que sean de tu familia, de tu círculo cercano, que sean actores, que sean actrices, que sean filósofos, que sean artistas, lo que tú decidas. Y luego también pongas las cosas. ¿Por qué les admiras? ¿Qué ves en ellos que admiras? Y aquí te quiero recordar una cosa. Todo lo que ves y reconoces en el otro lo tienes dentro. Así que mira esa lista, mira los valores que también tienes dentro y que si no los estás viendo exteriorizados en tu vida es que no te has conectado con ellos, no te has permitido conectar. Así que solo va a ser una lista de tus valores. Pero primero, tristemente, vemos y lo reconocemos en el otro y luego lo reconocemos en nosotros. Por eso te animo a 5 personas, que admiras de esas 5 personas y luego ya profundices cómo conectar con esos valores. Muy bien, qué bonito lo explicaste, de verdad, qué bonito. La ley del espejo es de verdad que tan real, existe. Bueno, el siguiente ejercicio que les proponemos para esta semana es, cuando tengas esos momentos de introspección que damos por hecho que tú te brindas, cuando estás en el silencio, cuando estás contigo, em, ponte a evaluar qué costumbres, identifica qué costumbres tienes, qué hábitos existen en ti, que de repente no sean los más beneficiosos. De repente sean hábitos que tú los haces por inercia, no sabes cómo llegaron a ti, pero los haces. Pues identifica 3 de ellos. ¿Qué sé yo? Tal vez, por ejemplo, ver las noticias antes de irte a dormir o al levantarte, o ver las noticias, algo que yo, por ejemplo, no hago desde hace 2 años, más o menos, porque para mí no es nada que me nutra, pero bueno, pero de repente ese sea un hábito, identifícalo. Otro hábito puede ser tal vez malgastar tu tiempo en una actividad que no sea para ti ya agradable. De repente pasas el tiempo con alguna amistad, con algún amigo, con alguien, y de repente no te dan ganas de hacer esa actividad con esa persona. Yo qué sé, no sé, de repente esa persona te dice, pues vámonos todos los domingos a ver un juego de fútbol o de básquetbol, o yo qué sé, y de repente no te apetece, pero bueno, por inercia o por no estar solo, lo sigues haciendo. Bueno, eso sería una segunda opción. O de repente alguna posibilidad sea otro hobby o una mala costumbre sea la crítica. Puede ser que te guste criticar o entrar en esos diálogos en donde empieza uno a hablar mal de otro o a hablar mal de la situación o a hablar mal del país o del presidente o yo qué sé. Bueno, pues identificarse, esos solamente son ejemplos, ¿no? Es decir, lo digo yo desde mi experiencia, cómo es que yo identifiqué ese tipo de malas costumbres, ¿no? O de malos hábitos, y cuando ya los identifiqué o cuando ya los identificaste, entonces evalúa si vale la pena seguir manteniéndolos en tu rutina diaria. O de repente llegó el momento de descartarlos de tu rutina. Entonces, si es así, si llegas a la segunda conclusión, entonces descártalos y de repente puedes adquirir nuevos hábitos, como estos hábitos que te estamos ofreciendo, el de la cita semanal contigo, por ejemplo, o de repente hacer el registro matutino diario, o de el de escribir tus afirmaciones en las mañanas, por ejemplo, o de irte a dormir con pensamientos saludables, por ejemplo, o de reunirte o de rodearte de personas que te aporten, que te sumen. Crea nuevos hábitos que sean beneficiosos para ti, que te permitan reforzar o recuperar todos esos sentimientos que estamos compartiendo contigo, ¿no? Es decir, el de reforzar tu identidad o de recuperar tu poder o de recuperar esa autoconfianza. Entonces, identifica qué hábitos puedes tú adquirir que te permitan continuar con este crecimiento y desarrollo que acabas de iniciar y que vas a continuar haciendo, ¿no? Esa sería entonces un nuevo ejercicio para esta semana. Y algo también que se me estaba pasando, Bea. Mira, algo que también podríamos hacer, y es algo que yo me lo he propuesto esta semana,
De repente existe algo en tu armario o en tus gavetas o en lo que tú tengas, que lo tengas allí guardado y que de repente ya no lo necesitas, ya sea porque está viejo o está, no sé, muy usado, pues entonces libérate de eso. Dónalo o bótalo si es que está ya malogrado, pero lo tienes ahí guardado porque de repente significa algo para ti o de repente sea algún regalo de alguna relación que ya terminó hace muchísimo tiempo. ¿Vale la pena seguir guardando eso? ¿Qué utilidad tiene? Si ya no la tiene, libérate. Como te digo, la puedes botar, la puedes regalar, la puedes donar. Y tal vez, vea, puede ser que hayamos comprado alguna vez algo y lo tenemos guardado y no nos atrevemos a usarlo. Ponte a pensar, ¿es que eso tiene mucho más valor que yo? Si tienes un vestido bonito, si tienes una camisa nueva y la tienes ahí guardada, no esperes a que las polillas lleguen y se coman esa ropa. Póntelo, ponte ese vestido, usa esa camisa. Tú eres tan valioso que nada se compara con el valor que tú eres. Es decir, dale el realce usándolo. Si tienes algo nuevo que compraste para tu cocina, para tu casa, no lo tengas empacado. Úsalo, úsalo. Esta vida es tan efímera. Es decir, hagamos ese todo, disfrutemos de lo que tenemos. No esperemos a que uno no sabe cuánto tiempo vivamos en este mundo, estemos en esta vida. No lo mantengas en el baúl de los recuerdos. Haz uso si es útil y si no es útil, descártalo y deshazte de ello y libera esa energía, libérala, ¿no? Me gusta Utiliza. esta propuesta. Ujú. Me gusta mucho esta propuesta. Me parece genial y liberadora y empoderadora. Es verdad, sí. Bueno, yo creo que ya tenemos todos los ejercicios para la semana, pero vienen los recordatorios por si a alguien se le pasó o necesita eso, un recordatorio. No, no, sí, lo tenemos todo. Ya hemos dicho antes, cita con uno mismo, lo volvemos a hacer, registro matutino, seguimos en ello. Y bueno, pues los ejercicios el de las 5 personas que admiras. ¿Ah? Las ¿Sí? 5 personas Sí, sí, las 5 personas que miras, el de las costumbres, bueno, las malas costumbres o los vicios que ha dicho Romy, y el de la ropa, tanto liberarnos de aquello que ya no nos suma y que no nos aporta, que me parece un símil bastante bueno para las personas y las cosas que debemos hacer en la vida, y segundo, aquellas cosas que no nos hemos atrevido a usar o que están guardando polvo y que nos gustaría ponerlas y vernos las puestas porque no nos hemos atrevido, atrevámonoslo, atrevámonos, sí, atrevámonos a ello. de verdad, sí es cierto, sí, de verdad que tenemos mucho nuevo contenido y pónganlo en práctica, pónganlo en práctica, como les dijimos en algún momento, verifíquenlo o falsifíquenlo, pero para ello tienen que ponerlo en práctica. Pero desde nuestra experiencia sabemos que esto es beneficioso, por eso es que queremos que ustedes también se beneficien y háganlo. Ese es un trabajo individual y efectivo. Así es. Pues nada, solo queda despedirnos. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias Romy por acompañarme y por hacer este programa conmigo. Me encanta. Así que, y gracias a todos. Gracias a todos por vernos, a los que nos acompañaron hoy. Gracias a ti, Bea. Gracias nuevamente. Hoy estuviste muy rígida, sí, estuviste muy, no como la llama la atención, pero es necesario, es necesario. Es necesario a veces que nos hablen un poquito más fuerte, porque a veces estamos un poquito sordos o tenemos todavía aquí la venda frente, tú no la sacaste hoy. Y está muy bien. Gracias por hacerlo. Gracias por esas apreciaciones tan útiles que nos hiciste hoy. Gracias por tu compañía. Gracias a todos y a los que nos ven después en diferido. Nos vemos esta semana con los recordatorios y los esperamos entonces el 16 y 17 de diciembre en el taller de Crea la vida de tus Creo que sueños. es el 17 y el 18. 18, ya ves, qué bueno que me corriges. Y Ninita, si no nos dice por ahí. Y Ninita viene la próxima semana a Cierto. visitarnos. El próximo martes, ya la comprometimos. Así es que no puede decir, Ya no no puede, puedo decir, ¿no? ya no. Bueno, nos vemos entonces hasta la próxima semana y a la práctica, chicos. Así es. Un beso. Chao.